alguien que escribía, ¿verdad? Era de alguna forma destacado en cuanto a la escritura de himnos, y él escribía un himno que le daba tanto honor y que le daba tanta magnificencia a lo que es el hecho de congregarse y pertenecer a una iglesia. Y él decía que es un lugar, la iglesia, donde el Señor domingo tras domingo sirve sus mejores manjares. Decía que la iglesia es un lugar donde el Señor a todos y cada uno de nosotros nos reparte un rico bocado de manjares domingo tras domingo. Y él, el escritor, decía también que él se impresionaba porque Dios lo había invitado a él a formar parte y a convidarle de esos ricos manjares, siendo que él era un pecador, una persona que se sentía absolutamente inmerecedor. Y también les estuve enseñando y manifestando el domingo aquella historia del padre que de alguna manera toma una decisión porque sus hijos están en controversia, sus hijos están en disputa, porque ambos quieren leer el libro que él ha regalado, un libro de 400 páginas. Entonces el padre dice, bueno, si hay tanto conflicto, ven y cortamos el libro. 200 páginas para uno y 200 páginas para el otro. Y dijimos y vimos que difícilmente ambos podrían entender la historia del libro porque uno tiene la finalización y el otro tiene el comienzo. Y ahí fuimos entrando al sermón señalando la importancia que tiene para la iglesia tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Si la iglesia desconoce el Antiguo Testamento, difícilmente va a poder entender algunas cosas que salen en el Nuevo Testamento. Y si la iglesia descuida el Nuevo Testamento, tampoco va a descubrir las riquezas que están ocultas en el Antiguo Testamento. Así que como resultado, la iglesia lo que tiene que hacer es estudiar y manejar la Biblia en su completa unidad, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, porque ella nos enriquece a cada uno de nosotros como el cuerpo de Cristo. Estuvimos hablando y diciendo que Dios pone a Adán en el huerto para que lleve su imagen, para que muestre su imagen. La imagen de Dios fueron creados hombres y mujeres a la imagen y semejanza de Dios. Y dijimos que Dios le pone a Adán una compañera, una ayuda idónea para que ella le ayudase en el propósito que Dios había ordenado a Abraham, cuál era cuidar el huerto, sojuzgar la tierra y llenar la tierra con moradores igual o semejantes a ellos. Terminamos el domingo estudiando y viendo que tanto Adán como el pueblo de Israel fracasó en el trabajo y en la obra y en la orden que Dios había dado. Así que fue necesario que nosotros pudiéramos recibir, y en el Nuevo Testamento se nos habla del segundo Adán que viene a realizar la obra que el primer Adán no pudo realizar ante el Señor. Y ahí partimos hoy día. El segundo Adán. Cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento, se nos enseña explícitamente que el Señor Jesucristo es la simiente de la mujer, el hijo de Adán que fue prometido en el huerto de Edén. Y vaya por favor a Lucas 3, 23 al 28. ¿Se acuerdan que hablamos del propio Evangelio el domingo en Génesis 3, 15, donde Dios le promete a la mujer que de su simiente iría alguien a traer victoria sobre Satanás? Bueno, esto se cumple normalmente y explícitamente en Lucas, en la persona de Jesucristo. ¿Qué dice Lucas capítulo 3, versículo 23 al versículo 28? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Cana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salataliel, hijo de Neí, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Eldodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Jotam, y así usted tiene una cantidad de nombres que van a aparecer y que le van a dar de alguna manera y lo van a llevar al verso 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán,
hijo de Dios. Ahí está presentando una genealogía desde Jesús hacia atrás, de manera reversa, hasta llegar a la descendencia de Adán. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Él es también descendiente de Abraham, por medio de cual la promesa también vimos el domingo pasado, que Dios le hace una promesa a Abraham, que a través de Abraham serían benditas en él todas las familias de la tierra, hablando de todos aquellos que creerían en Jesús a través de la fe. Vaya con su Biblia a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3:16, por favor. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que el Hijo de Dios se encarnó para poder enfrentar como hombre la misma prueba que Adán enfrentó en el huerto y así salir victorioso. Es por eso que inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue como un hijo de Adán que Jesús se enfrentó a Satanás en el monte de la tentación. Y el contraste entre este evento histórico y la tentación en el Edén no podría ser más marcado. Era necesario que Jesús, en su perfecta y completa humanidad, tuviera que acudir y ser guiado por el Espíritu Santo al desierto para poder enfrentar la tentación y de esa forma obtener la victoria que necesitábamos como seres humanos, porque los seres humanos habíamos fallado en el huerto. Así que, en resumidas palabras, Jesús, bajo las mismas condiciones que Adán y Eva en cuanto a la tentación, pero con una diferencia abismante, porque Adán y Eva fueron tentados en el huerto teniendo todas las comodidades que ellos necesitaban. Teniendo todas las comodidades que ellos necesitaban, accedieron y cayeron a la tentación en el huerto. Pero Jesús, en una relación y en una situación absolutamente diferente, enfrenta la tentación y sale victorioso. Adán estaba en el paraíso con todas sus necesidades cubiertas y aún así pecó. Jesús estaba en un desierto inhóspito y hostil, rodeado de fieras, y llevaba 40 días sin comer, pero aún así él no accedió a pecar. Adán era un hombre creado a la imagen de Dios que se dio a la tentación de querer ser como Dios. Jesús, en cambio, siendo Dios, se hizo hombre, y como hombre en obediencia al Padre, asumió nuestra culpa, muriendo en nuestro lugar para que podamos tener entrada al paraíso que Adán perdió un día por su desobediencia. Jesús tuvo que ser traspasado por aquella espada encendida que Dios colocó en la entrada del huerto, para que las puertas del paraíso pudieran abrirse otra vez y nuestra comunión con Dios pudiera ser restaurada. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, pero así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo restaura nuestra comunión con el Padre al pagar por nuestros pecados en la cruz. Y al mismo tiempo inicia en nosotros un proceso de transformación progresiva que se llama santificación. Pablo expresa en 1 Corintios 15:49 que así como trajimos de fábrica la imagen terrenal del primer Adán, así también los creyentes traeremos la imagen celestial del segundo Adán. En nuestra carne cargamos con la imagen oficial, por así decir, del primer Adán. O sea, el pecado viene siendo parte de nuestra naturaleza humana. Pero cuando nosotros llegamos al encuentro de Cristo, la imagen de Cristo ahora es la que nosotros debemos reflejar y es la que nosotros manifestamos al mundo. De manera que la tarea que Adán y Eva no pudieron llevar a cabo, llenar la tierra de seres humanos creados a imagen de Dios, Dios la está llevando a cabo a través de la obra del Evangelio. Y nada ni nadie podrá impedir que Él termine su obra por medio de su victoria en la cruz, como la realizó Jesús, siendo para nosotros el segundo Adán.
Nuestro Señor Jesucristo posee el dominio absoluto sobre la creación. Ese dominio que el primer Adán pudo haber ejercido si hubiera permanecido en obediencia. Cristo resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está reinando a la diestra de Dios, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, dice 1 Corintios 15, 25. En esa realidad la que sirve de trasfondo a la declaración de Jesús en la gran comisión. ¿Se acuerda usted Mateo 28, 18, donde Jesús lanza y dice sus últimas palabras a sus discípulos? Le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como el eterno Hijo de Dios, Él siempre ha tenido toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero Jesús está hablando aquí como el segundo Adán, quien a diferencia del primero obtuvo como hombre una victoria aplastante sobre los poderes del mal, y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, lo dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Ahora, ¿qué puede ser que nos estemos preguntando? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la iglesia? ¿Y qué tiene que ver todo esto que le he estado hablando como una introducción con la iglesia y con cada miembro en particular de nuestra iglesia? Que cada uno de nosotros, al igual como la mujer en el huerto, fue puesta como una ayuda idónea, no como un adorno para el hombre, sino como una ayuda idónea. La iglesia en este tiempo, desde que Jesucristo ascendió al Padre, la iglesia se ha convertido ahora en la ayuda idónea para realizar la labor que Cristo quiere realizar hoy día en la tierra. A la luz de lo que hemos visto hasta aquí, podemos ver con otros ojos el pasaje de Efesios 5, que fue lo que leímos la semana pasada. La iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán, la esposa del Cordero. Eso nos muestra algo del valor de la iglesia a los ojos de Dios y de la tarea que la iglesia está llamada a hacer. Imagina, ¿cómo podrías reaccionar si alguien te dice, oye amigo, yo contigo voy hasta el fin del mundo, pero a tu mujer y a tu esposa no la soporto? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Alguien se sentiría bien que le digan así? ¿Verdad que no? Porque si alguien dice que nos ama, debe amarnos absolutamente con todo. Con todo. Entonces, si tú eres casado y amas verdaderamente a tu esposa, supongo que no lo verías con buenos ojos. Tristemente, eso es lo que muchos hacen hoy en día. La gente dice, sí, yo creo en Jesús. La gente dice, sí, yo creo en Dios. Pero no me gusta la iglesia. ¿Te han dicho así alguna vez? Sí, yo creo en Dios a mi manera, dice la gente, pero no me gusta la iglesia. Bueno, están diciéndole lo mismo que si le dijeran a su esposo, no soporta a tu mujer. Es exactamente lo mismo, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Tristemente eso es lo que hoy ocurre, y pueden decir a Jesús por la actitud que tienen hacia la iglesia. Te amo, Señor, pero me resulta difícil e insoportable ir a la iglesia. Fue esa esposa la que el Padre escogió para su Hijo, para que sea su cuerpo, unida inseparablemente a Él como el esposo con la esposa, y fue por amor a ella que Cristo se entregó a sí mismo para santificarla. Ese es el argumento que Pablo usa en Efesios 5. El hombre y la mujer vienen a ser uno a través del vínculo matrimonial. A tal grado Pablo indica a los maridos en el versículo 28 de Efesios 5 que deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama, pero observa lo que sigue diciendo el verso 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. ¿Quién cuida a la iglesia? Cristo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo, no es de los pastores. Nosotros solamente tenemos por oficio el servicio que Dios nos pone, pero la iglesia es de Cristo. Él pagó por cada uno de ustedes. Yo no he dado una gota de sangre por ustedes, pero Él pagó con su sangre y con su vida, así que usted le pertenece a Cristo. Dígale a que está a su lado, tú eres de Cristo. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos un miembro de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Hermanos, nosotros somos uno con Cristo. Dígalo conmigo, yo soy uno con Cristo. Por eso Pablo dice, ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y a través de nosotros, Cristo está haciendo la obra en el mundo. Dios le dio una ayuda idónea al primer Adán para llenar la tierra de imágenes vivientes y a través de la procreación. De igual manera, proveyó una ayuda idónea al segundo Adán, Cristo, para llevar a cabo esa misma tarea por medio de la regeneración. A través de la regeneración, Dios nos imparte nueva vida espiritual, de modo que podamos responder al Evangelio y arrepentirnos en fe. Hermanos, es por medio de la iglesia que el Espíritu de Dios engendra hijos espirituales a través de la proclamación del Evangelio. Vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de ¿qué? Por medio del Evangelio. El Evangelio es el que nos transforma, el Evangelio es el que nos da nueva vida. Así que la iglesia es la ayuda idónea del Cordero y a través del cual Él está extendiendo sus dominios en el mundo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que en el lugar donde nosotros estamos está la obra de Cristo. Y en el lugar donde nosotros vayamos, la obra de Cristo va con nosotros. Entonces, en la medida en que tú estás predicándole a alguien, en la medida en que tú estás consolando a alguien, estás haciendo la obra de Cristo y estás haciendo la obra, la labor que hace la esposa idónea con la persona de Cristo. Por eso no es muy grato y no debiera darse por sentado o sería incomprensible que alguno de nosotros pueda no valorar o no amar la obra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de espada, sino procreando hijos espirituales por el poder del Espíritu Santo y actuando a través de su palabra. Nosotros somos las manos, nosotros somos los pies y somos la boca de Cristo en este momento en el mundo. Ese es el valor que tiene la iglesia. Y a eso nosotros hemos sido llamados. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, que a veces no lo asumimos, o que a veces no lo valoramos, o a veces no llegamos a dimensionar lo que nosotros realmente somos. No es que yo soy un hermanito ahí de la iglesia bíblica, maná, y sí, yo voy, y soy tranquilo, violita, y lo paso bien, y trato de ayudar y hacer. Hermanos, tenemos nosotros un valor incalculable para el Señor. Y junto con ese valor que tenemos una tremenda responsabilidad, que es llevar el Evangelio donde quiera que nosotros vayamos. Y no sea solamente a través de sermones, hermanos, sino que con nuestra actitud. Con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, le podemos predicar más que muchos sermones a la gente que nos rodea todos los días en el trabajo. Aparte de su iglesia, Cristo no tiene otra ayuda idónea para llevar a cabo su obra. Es por medio de sus iglesias locales que Cristo proclama, protege y ejemplifica su verdad en el mundo. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pablo lo expresa a Timoteo. Así como Adán tenía obligación de proteger el huerto para que Satanás no lo infectara con sus mentiras y engaños, nosotros también, en unión con Cristo, tenemos la obligación de proteger la verdad de Dios contra toda herejía y contra todo error. Pero eso no es suficiente. En el contexto de cada uno de nosotros como miembros de una iglesia, los creyentes deben cuidarse unos a otros, hablando la verdad en amor, de modo que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4, del 11 al 16. De quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la coyunción y las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Y ahí Efesios 4:11 nos habla y nos dice que los ministerios y los dones ministeriales son un regalo dado por Dios
para la iglesia. Y es a través de este proceso que somos progresivamente transformados a la imagen de Cristo. Y es así como la imagen divina es restaurada en nosotros, a través de un patrón y a través de un procedimiento progresivo. Y ahí es donde a veces nosotros nos equivocamos y el mundo y la sociedad y la gente se equivoca porque piensa que nosotros ahora que venimos a la iglesia pareciera que ya está todo ok y que no necesitamos cambiar más y parece que ya estamos listos para ir al cielo. Y no es así. Este es un trabajo paulatino y progresivo. De manera que somos parte de algo inmensamente mayor de lo que sucede cada domingo cuando la iglesia se congrega. Hermanos, somos parte de algo más glorioso que lo que pasa en un culto un día domingo. Si o no que el día domingo cuando la iglesia está llenita, el hermano no tiene dónde conseguir más sillas para la gente, nos sentimos motivados y nos sentimos eufóricos y estamos efusivos y cantamos. Y parece que hubiera otro ambiente el día domingo, una atmósfera especial. Bueno, eso no es todo. El Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio va con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, no solo cuando estamos reunidos los 60 o 70 que somos el día domingo. Somos parte de una historia que comenzó en Génesis y que aún se está escribiendo. ¿Cuántos saben que la historia aún se escribe? Amén. La historia comenzó en Génesis y la iglesia todavía continúa sobre esta tierra, así que la historia de la iglesia todavía se está escribiendo y tú y yo somos parte activa de esa historia. Este planeta será un gran santuario donde el pecado no tendrá cabida nunca más, donde cada ser humano reflejará íntegramente el carácter de Dios y donde Él recibirá toda la gloria, la honra y la adoración. Y entonces veremos asombrados cómo Dios llevó a cabo la obra de redención que fue anunciada en el jardín del Edén a través de la esposa de Cristo. Es decir, a través de miembros de las iglesias locales, hombres y mujeres comunes y corrientes que en dependencia del Espíritu Santo decidieron poner sus dones en operación, hablando la verdad en amor y predicando el evangelio a los perdidos. Dios quiso revelarnos en su palabra el lugar que ocupa la iglesia en su plan de redención. Que conozcamos lo que esa iglesia será cuando estemos con Él en su presencia. Y de ese modo y a través de los ojos de la fe, seremos capaces de ver la iglesia como Él la ve. ¿Se ha preguntado usted cómo ve Dios a su iglesia? ¿Se ha preguntado cómo ve Cristo a su esposa? ¿Cómo ve Cristo a su iglesia? ¿Con qué ojos la mirará? ¿Cómo la anhelará? ¿Cómo a veces se preguntará de alguna manera tantas cosas a través de nuestro comportamiento? Nosotros vamos a ser capaces de ver la iglesia como Él la ve y amarla y apreciarla como Él la ama. A pesar de los inconvenientes que muchas veces encontramos en la iglesia, aún así, es un enorme privilegio ser parte de la ayuda idónea del segundo Adán. Levánteme la mano esta tarde todos los que se sienten privilegiados de ser parte de una iglesia. Y no estoy hablando de iglesia bíblica maná, sino hay iglesias mejor que nosotros. Pero ¿cuántos nos sentimos privilegiados por ser parte de una iglesia? Amén. Dios quiere que anticipemos con gozo la llegada de las bodas del Cordero. ¿Cuántos están esperando ese día glorioso donde Cristo aparezca por segunda vez? Y comience todo lo que está escrito a cumplirse de una manera maravillosa. Y lo primero será vuestra glorificación, donde recibiremos un cuerpo incorruptible de gloria, donde habrá una transformación y este cuerpo carente hoy día será transformado a un cuerpo incorruptible de gloria. Y entonces habitaremos en un lugar donde la muerte ya no existirá más, donde no habrá muerte, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, porque las primeras cosas pasaron y el Señor todas las hará nuevas. En aquel día estaremos en la presencia del Señor y Salvador. Estaremos sin manchas ni arrugas. Dice la Biblia que Él tiene para sí una iglesia gloriosa. Una iglesia sin manchas y sin arrugas. Estaremos contemplando su gloria y su hermosura. Es un estado infinitamente superior al que disfrutan Adán y Eva en el paraíso antes de la caída. ¿Cuál era la relación que tenían Adán y Eva con Dios antes de la caída? Ellos caminaban con Dios en el huerto. Tenían grandes charlas, Dios venía y caminaba con ellos. Por eso cuando Dios desciende le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú?
porque Dios se acostumbraba a venir y caminar con ellos. Bueno, la iglesia tendrá un privilegio mayor que es, que podremos estar con Él, que podremos habitar con Él, que Él será la luz que alumbrará nuestras vidas. Ya no tendremos necesidad del sol ni el resplandor, sino que su gloria será la que nos ilumine. Contemplando la iglesia de ese modo, se acrecentará tu aprecio por ella. Pero lo que es 1000 veces más importante es que se acrecentará tu aprecio por aquel que se entregó para hacer la suya. Eso es lo que dice Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 22:4. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Después me mostró, verso 1, me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, ¿qué dice? Le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Luego de describir la gloriosa futura, lo que le espera a la iglesia y el entorno de la Nueva Jerusalén, Juan nos señala que ellos verán su rostro. La Biblia dice que no hay hombre que haya visto el rostro de Dios y pueda permanecer vivo. Pero nosotros tendremos un día ese privilegio en presencia del Señor. La esposa ya no centrará su atención en su propia hermosura, sino en la gloria de su Salvador. ¿Se da cuenta cómo la novia, cuando se prepara para el matrimonio, se prepara y se enfoca y busca y trata de cubrir todos los detalles que pueda mejorar su situación, su condición, su apariencia? La novia se preocupa en cada detalle porque tiene que verse perfecta para el novio. Pero cuando nosotros estemos en presencia del Señor, ya no seremos nosotros la guinda de la torta. Ya no seremos el centro. Ya no nos centraremos en nosotros mismos. Ya no nos miraremos el ombligo como lo hacemos hoy día en esta tierra. Hay mucha gente que está acostumbrada y que se mueve mirándose solamente el ombligo, o sea, preocupándose solamente en ellos. Y no estando al servicio de los demás y no ver más allá de lo que su propia necesidad tiene. Pero cuando estemos en presencia del Señor, ya no nos preocuparemos de nuestra hermosura, nuestra belleza, sino que disfrutaremos de la hermosura de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Termino con esto. La novia no mira su vestido, sino el rostro de su novio amado. No mira el cielo esplendoroso, sino al Rey de gracia. No mira la corona que él le da, sino mira sus manos traspasadas. El Cordero es toda la gloria de la tierra de Manuel, que la esposa podría esperar o podría recibir. Cierre sus ojos.